Dios le bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más a este segmento a la luz de la palabra, poder saludarles en cualquier lugar que nos estén viendo, escuchando. Y tenemos un tema del cual vamos a estar hablando de este mensaje de amor, y no precisamente hablando de el 14 de febrero, sino de esas fechas de Semana de la Pasión de Cristo, el mejor ejemplo de amor, el cual estaremos hablando en esta ocasión, Pastor Javier. Y hermano, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Es gratificante poder compartir con ustedes este día, este tema tan maravilloso que vamos a estar compartiendo porque habla de un amor incomparable, un amor que solo Dios nos puede regalar y es verdaderamente edificante ver cómo Dios pensó siempre en nosotros y nos dio esa muestra de amor a través de Jesucristo, su amado Hijo. En efecto, pues precisamente vamos a tomar en cuenta un pasaje bíblico hablando de este gran amor que hemos recibido y está en Romanos capítulo 5 versículo 8. Lo vamos a ver en una traducción que es la traducción viviente y dice el texto de esta manera. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Creo que la primera parte de la que tenemos que considerar es que es un amor incondicional, ¿verdad, Pastor Javier? Sí, pastor, verdaderamente es un amor que no tiene condición, es la máxima demostración de amor, ¿verdad? De un padre amoroso que permitió que su único hijo, que su hijo amado, ¿verdad? Viniera a este mundo a sufrir y a morir por nosotros. Y Cristo hizo esa tal demostración de amor, ¿verdad? De parte de su Padre al entregarse por nosotros, por amor, en el madero, pastor. Efectivamente. Queremos comentar que el amor en la definición de lo que el contexto del Nuevo Testamento, basado en los términos cuando los griegos utilizaban esta forma de poder explicar, definir el amor, se considera como el amor filos cuando hay un amor entre la familia y la amistad, y de alguna manera pues es valiosa, pero también existe el amor eros, que es una muestra de afecto a la pareja, en el que pues evidentemente se demuestra ahí un sentimiento, un romanticismo, pero no se iguala al amor que clasifica como el amor ágape. Es ahí donde se considera un amor especial, el amor que sobrepasa cualquier base y ejemplo. Precisamente queremos decir que cuando mencionamos amor incondicional, eso connota varios aspectos. Entre de esos aspectos decimos que el amor es desinteresado. Realmente podemos comprender que cuando Dios lo mostró el amor a nosotros a través de Jesucristo, es un amor que en el cual Él, sabiendo que el ser humano lo iba a rechazar, estaban en pecado, apartados de Dios, y aún así Él estuvo dispuesto a darlo todo. Y ese es precisamente el amor que se nota ahí. Es un amor que llevó un sacrificio, un sacrificio. Es un amor que es constante de Dios hacia la humanidad. También nos damos cuenta que es incondicional porque hasta cierto punto no son por méritos, el cual nosotros podemos alcanzar ese amor de Dios. Dice la palabra que el puro afecto de su amor Así. lo hizo por nosotros. Entonces, nosotros no es lo que hagamos ni lo que tratemos de alcanzar, simplemente es un regalo de Dios.
Es algo que Dios ya nos ofrece y que evidentemente nosotros ahorita estamos platicándolo, pero normalmente siempre tiene que haber una evidencia, un argumento. Y el argumento muchas veces no tiene que ser hablado o dicho. El argumento muchas veces es en ejemplo, en evidencia, en la imagen. Y esa imagen está siempre en nuestro corazón, nuestra mente, al ver a Cristo en la cruz del Calvario. Y verdaderamente Él nos dio muestra de ese amor, porque, pastor, hasta estos días, ¿verdad? Nuestra mente finita no puede comprender cómo es posible que Él, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Se entregase a nosotros, que éramos pecadores, Así es. y que viniese a presentarse por nosotros, por aquellos que lo habían rechazado, como usted lo decía hace un momento, ¿verdad? Ese amor es un amor sin condición. Nosotros podemos encontrar en este mundo el amor mutuo, o sea, tú me amas, yo te amo, yo te entrego un amor y tú me vas a regresar amor. Pero nosotros aquí, nuestra mente truena en ese sentido de que ese amor no lo merecíamos, pero Dios tenía pensado desde un principio que nosotros, ¿verdad? Íbamos a ser deleitados con ese amor incondicional de parte de Él. Así Como es. dice el Evangelio de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera, o sea, y cuando Él habla de tal manera, es esa declaración encierra un, un mundo tan enorme de amor, o sea, que no se puede cuantificar, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquellos que lo habían rechazado, que habían rechazado a su Hijo, que entregó a su Hijo, a su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Eso es un amor verdaderamente incondicional. Sin duda alguna, el amor de Dios es especial. Y es. Y es tan especial que a veces eso mismo se hace a veces incomprensible. Porque nosotros juzgamos o calificamos, como usted mencionaba, nosotros cuando damos esperamos recibir. Y siempre pensamos que el amor de Dios, el amor ágape, Él siempre va a estar en la postura de que exige que le amemos. Y no, no es así, Él nos amó primero. Así es. Y antes que nosotros consideramos hacerlo, Él nos amó primero. Ahora le correspondemos a Él. Esa es una manera de considerar lo grande que ha sido su amor y me hace ir a la palabra y ver un pasaje exactamente en Oseas, el profeta Oseas, donde Dios le dice que fuera y tomara una mujer por esposa. Y dice que aquella mujer, bueno, pues tuvieron su vida matrimonial, pero esa mujer lo abandonó, lo dejó, se fue con otro. Y sin duda alguna que este profeta, siguiendo las características de las virtudes de Dios, porque Dios es amor, Así es. y ese amor lo lleva precisamente a no darse por vencido, sino el volver a luchar y rescatar. Y este profeta va en busca otra vez de esa mujer. Y este profeta, según se entiende, pues llegó a amar mucho a esta mujer. Y esa mujer no le correspondía, pero él seguía amándola, Así es. seguía buscándola, seguía esperándola. Y eso es lo que Dios muestra a través del profeta, porque esas son las características que Dios hacía a través de los profetas manifestarlo. Y esa es una de ellas. Pero también recordar en la palabra que está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue y malgastó todo, pero la Biblia nos lleva a la base de que el padre nunca lo olvidó, nunca lo dejó. Los dejó ir en el sentido físico, pero nunca lo dejó en su corazón, en su mente. Él seguía existiendo, seguía viviendo en su vida íntima. Entonces, él siempre tuvo el anhelo y el deseo y la esperanza de que el hijo regresaría. Y eso precisamente es hablar del amor incondicional. Entonces, de esta manera, qué tan importante es valorar y poder calcular el grande amor que Dios tiene. Dice Juan, que es el que nos hace hablar del amor,
en sus cartas, mirad cuán grande es el amor de Dios. Tan alto y los cielos, más bajo, más ancho. Y entonces, precisamente eso es hablar de, usted mencionaba algo, de cómo en el corazón de Dios el amor, podemos imaginarlo así, es como que se llena, se hincha, se, se, se pone una Ensancha. base, se ensancha, y eso habla del grande amor de Dios, de su misericordia. Y hermano, y mire, tenemos nosotros que meditar acerca de este amor de parte de Dios para nosotros. En el pasaje que comentaba Pastor de Oseas, vemos que aunque nosotros hemos sido infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Efectivamente. Y eso tenemos nosotros que meditar acerca del amor de Dios. ¿Por qué Dios nos da ese amor? Porque nosotros no lo merecíamos, pastor. Nosotros Sí, estábamos apartados de Él, pero en su infinita misericordia y en su gracia y en su amor para con nosotros, Él nos dio la evidencia de ese amor, mandó a su Hijo, ¿verdad? Y podemos ver también en el pasaje del Hijo Pródigo cómo el Padre amoroso, como le decía yo al principio, ¿verdad? Esa es la evidencia que Dios nos mostró, la de un Padre amoroso que nos recibe, aunque nosotros nos hayamos apartado de Él, aunque nosotros hayamos malgastado nuestro tiempo, nuestras finanzas, en cosas no merecían, pero Él siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos, porque Dios es amor. Y efectivamente, perdón. Yo creo que eso es importante hacerle ver a la audiencia que el amor de Dios no está sujeto a circunstancias, a posiciones, a condiciones, porque precisamente nos dan cuenta ahí en esa parábola que el hombre puede fallar y el amor de Dios sigue siendo para la persona. No es porque la persona pueda tener quizás esos defectos que todos tenemos, pero no es porque busquemos a Dios porque somos perfectos, no buscamos a Dios porque lo merecemos, no buscamos a Dios porque con los méritos lo alcanzamos. Simple y sencillamente es por su cualidad, por su virtud, porque Dios es amor. es, pastor. Y viendo, aprovechando este momento de leer una cita en Jeremías 31:3, donde precisamente de lo que estamos hablando dice, el Señor hace tiempo, el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. No en el momento, sino de siempre, incluso antes que viniésemos a existir. Él ya nos conocía, ya nos amaba. Con amor eterno. Y dice en esta versión, la traducción viviente, con amor inagotable te acerqué a mí. Amor inagotable habla de una fuente que no se Así acaba, es. permanece. Así es. Y es precisamente lo que usted estaba comentando Sí. también, pastor. Imagínate nada más, querido amigo, eh, pon en tu mente la visión de una fuente. Una fuente está constantemente derramando esa agua que nosotros vemos, siempre, ahí está, constante, constante. Así es el amor de Dios. Es una fuente inagotable de amor para la humanidad. Tenemos que valorar, tenemos que meditar, tenemos que aquilatar ese amor que Dios nos ha dado porque verdaderamente, pastor, yo creo que no hay ninguna persona, ni una sola persona que diga, yo merecía ese amor. Así es. Nosotros no podíamos hacer nada para merecer ese amor, porque desde que el hombre pecó en aquel lugar del Edén y se separó, ¿verdad? De Dios, hubo una separación. Entonces nosotros no teníamos manera de pedirle a Él que nos amara, Así es. porque no lo merecíamos. Pero Él dijo, yo quiero amarlos.
Así es. Es mi deseo amarlos. Es mi deseo que ustedes sean amados. Es mi deseo que ustedes estén siempre en mi corazón. Y qué grande es el amor de Dios. Y lo vamos a repetir por siempre porque es un amor incomparable, inagotable y es un amor incondicional. Excelente. Y precisamente cuando nosotros vemos la imagen de Cristo en la cruz, la palabra es muy clara, recalcando el versículo de Romanos 5:8. Dios muestra su amor, muestra, no tiene que decirlo, lo manifiesta, Ahí está. lo revela. No hay manera de decir no, porque ahí está la evidencia. ¿Quién puede dar su vida? Solo porque sí. Nosotros hemos tenido algunas actividades, pastor, hacia la gente, a la sociedad, y hemos compartido en beneficio en especies y algunas cosas. Y una de las cosas que, valga la redundancia, comentaron las personas era, ¿por qué hacen eso? ¿Quién va a dar las cosas solamente porque sí? Porque todos tenemos un interés y damos, esperamos recibir. Pero cuando alguien da sin esperar a cambio, pues la gente se queda sorprendida y dice, ¿por qué hacen eso? ¿Quién los mueve? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y la respuesta siempre va a ser el amor de Dios. Así es. El amor de Dios es lo que nos mueve a hacer la acción y eso fue lo que hizo que el Padre enviara a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito, por amor, que es un amor especial de tal manera. Y la imagen de Cristo en la cruz es la muestra y la evidencia más clara y más profunda del grande amor de Dios. Es inevitable, es indiscutible, no se puede negar. Y todos precisamente en esa semana de la Pasión, Semana Santa, allí va a estar hablándonos, allí va a estar marcándonos. Y precisamente cuando alguien mencionaba y decía respecto a Cristo, que por qué no se bajó de la cruz, se podía bajar, Sí, claro. pero no lo hizo por amor. Esa es la Por evidencia que amor. lo hizo por amor a nosotros. Qué tremendo. Es tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y precisamente por amor a Dios, el amor de Dios a nosotros, podemos darnos cuenta de que hay esa justificación. Amén. Esa justificación. Dice que en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos el amor y la justificación, no se pueden separar. Van hiladas porque la una lleva a la otra. Dios nos ama y por eso nos justifica. ¿Y qué es precisamente la justificación? Bueno, la cuestión de la justicia es que Él aplica, digamos, en ese sentido la palabra, la ley, aplica los principios, aplica los propósitos. Pero muchas veces pensamos equivocadamente que cuando hablamos que Dios es amor y pensamos, bueno, yo fallé, entonces me lo van a pasar por alto. Y la justificación no es pasar por alto. Ese es el error que podemos aclarar, que muchas veces pensamos que como yo fallé, yo soy pecador, entonces el perdón es que decimos, ya no tomó en cuenta, ya lo pasó por alto, se hizo como que no lo vio. No, la justificación es que tuvo que pagarse eso, Claro. se tuvo que sentenciar, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, la primera instancia ante un juez, ante un magistrado, ante una autoridad judicial, es que la persona tiene que declararse culpable Así es. y se va a aplicar la justicia. Pero ahí es precisamente donde entra el amor de Dios, no que nos quita de pagar la sentencia, sino del que Cristo viene a ocupar nuestro lugar. Así es. Esa es la clave del Evangelio. Cristo viene a ocupar nuestro lugar, viene a morir por nosotros, por amor, todos por amor, Es correcto, pastor. ¿verdad? Así es, porque como pecadores, hermano, no teníamos nosotros, no podíamos alcanzar esa meta gloriosa, ¿verdad? No había medio terrenal por el cual nosotros fuésemos perdonados. Así es. No había. El único medio era Jesús.
y vemos cómo Él vino y se puso en nuestro lugar. Experimentamos la gracia de Dios en ese actuar de Jesús. Así es. Y no únicamente nos rescató de la muerte, sino que nos justificó ante el Padre. Yo quiero leer un pasaje en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 y 25. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ujú. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, cuando creen que Jesús, sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Efectivamente. Qué tremenda declaración en este pasaje, ¿verdad? Vemos cómo Él se entregó para que nosotros fuéramos justificados. Y Así somos es. justificados delante del Padre, no por nuestros méritos, no por ningún sacrificio que nosotros pudiéramos hacer, sino porque Jesús nos justificó delante de Él con ese gesto de amor. Cada vez que volteamos a la cruz tenemos que reconocer que ahí está el amor de Dios. Así es. Y precisamente considerando esta parte, queriendo aclarar un poco más sobre la cuestión de la justicia y dejándolo muy en claro en el corazón de las personas, es similar como cuando alguien tiene una deuda y no puede pagar. Le es inalcanzable. Entonces, otra persona que tiene la posibilidad, que tiene la forma, viene y cubre, le salda esa deuda a favor del que no podía hacerlo. Y esa es precisamente la justificación. La persona misma no puede, no lo puede alcanzar. Por eso vino Cristo Jesús a dar su vida por nosotros y ocupando nuestro lugar. Y cuando hablamos de ocupar nuestro lugar, hay que recordar como en el caso de dos personajes. Uno de ellos, Barrabás, Así es. que era ladrón, que era malhechor, que era una persona impía, una persona, un bandolero, como podríamos decir en nuestros Sí. lenguajes y tiempos. Pero que cuando fue atrapado, estaba sentenciado a la muerte. Pero cuando Cristo es aprendido y llevado ante la autoridad civil, y entonces Poncio Pilato, el gobernador, le dice a la gente, es tiempo de la Pascua, y en este tiempo se permite dar libertad a una persona. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí está Barrabás, el hombre que está preso por usando nuestro lenguaje, que había sido malhechor, que había sido asesino, que había sido ladrón, y luego le presenta a Jesús, Así es. el Cristo. Y entonces cuando la gente dice, pues suelta a Barrabás, por la lógica humana, el que no ha hecho nada era el que tiene que ser libre. Y el que ha hecho cosas impropias era el que tenía que haber cumplido la sentencia. Pero la gente dijo, suelta a Barrabás, y entonces, bueno, ¿y qué hacemos con el Cristo? Así es. Y entonces viene esa cuestión de crucifícalo, que era la cuestión de mátenlo. Pero hoy podemos ver cómo esa forma de morir de los romanos que habían establecido la forma más cruel, más sanguinaria, era crucificando. Crucificado. Es decir, era la parte más dura, más inhumana que podía existir, pero que eso se iba a cumplir, la palabra de Cristo Jesús. Entonces, Cristo ocupó el lugar de Barrabás.
Y ese es el que pagó la deuda por Barrabás, el justo por los pecadores. Pero también hay otra historia que queremos mencionar. Un hombre llamado Simeón, que cuando Cristo iba llevando a la cruz, en camino al Calvario, dice que los soldados se encontraron a este personaje que pues no debía ni las temía de que, pues, ¿qué pasa allí? Yo no sé nada, pero dice que iba del campo, llevaba leñitas para su casa y que le hicieron cargar la cruz. Pero que de esa manera nos damos cuenta de que cuando él ocupa la posición de cargar la cruz, después vemos en contexto que sin duda que este hombre se convirtió al Evangelio. Porque no puede haber un contacto con el Cristo, con el Salvador, que no tenga un cambio. Porque precisamente esa es la parte donde nos damos cuenta que la justificación es que Él ocupó nuestro lugar, murió por nosotros, nos dio la oportunidad de la salvación, pero por su nombre, por su sacrificio y por su entrega. Y ahí, pastor, solamente permítame que mencione en Romanos 8, 29, dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Dios nos ve a nosotros justos, no por los méritos que alcanzamos, sino porque cuando aceptamos a Cristo, aceptamos el sacrificio que lo hizo por nosotros, entonces evidentemente ya está pagada nuestra deuda y entonces Dios dice, ya, no hay nada que perseguir, eres libre, eres justo, pero porque Cristo vive en nosotros, dice Pablo, ya no digo yo, Cristo vive en mí. Entonces lo que Dios ve no es mi mérito, lo que Dios ve es el sacrificio de Cristo y la fe que tengo en Cristo Jesús. Así es, pastor. Y mire, qué maravilloso es esto que usted está comentando, porque ahorita que yo leí Romanos 3 también, dice que las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ¿verdad? Y créanmelo, mi amado amigo, mi amado hermano que nos ve, que nos sintoniza. Muchas veces yo creo que ha pasado en tu vida que tú sientes que no has sido justificado. Te sientes todavía tal vez eh, con manchas, pero Dios nos ve justos. Ante los ojos de Dios somos justos. Y no porque nosotros merezcamos ser justos, pero cuando nosotros creemos el sacrificio de Jesús, nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Y creer lo que Jesús vino a hacer a esta tierra estaba programado desde antes de que nosotros naciésemos, así como lo leyó ahorita el pastor en Romanos 8:29. Habíamos sido predestinados para esto que hoy estamos viviendo. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, o sea, reconocemos el sacrificio de Jesús, el Padre nos ve santos delante de su presencia. Y yo quiero que tú tengas esto en tu corazón. Cuando alguien te pregunte si tú eres justificado delante de Dios, gracias a Jesús, yo soy justificado delante del Padre. Hermanos, es tan maravilloso entender, comprender de alguna manera, ¿verdad? Que Jesús vino por amor a nosotros, obedeciendo al Padre. Y todo ello lo hicieron por amor a nosotros los que habíamos pecado, por amor a nosotros los que estábamos aquí, a todos los que lo habíamos rechazado. Él vino y se sacrificó y nos justificó. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios siempre por ese amor y por esa justificación, porque es como usted dice, no es que yo pagué, sino es que Él se puso en nuestro lugar para pagar Él por nuestras deudas. ¿Y a quién no le gusta que paguen una deuda que Él debe?
Estamos contentos, debemos estar siempre gozosos y contentos y dándole siempre gracias a Dios por Jesucristo su Hijo, que vino por amor, se entregó por amor y sufrió la muerte en la cruz. Y ahora nosotros cuando volteamos a ver a la cruz, vemos el amor del Padre y vemos también la justificación por medio del Hijo, que vino y derramó su sangre en aquel madero para que nosotros pudiésemos tener acceso a lo que hoy tenemos, pastor. Así es. Y una de las frases o de las palabras de las 7 que siempre se mencionan en Semana Santa fue la que él dijo: consumado es. Consumado. Ya está saldado, ya está pagado, ya está cubierto. ¿Y cómo se cubrió? Dice el apóstol Pedro, no fue con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Porque en el Antiguo Testamento la expiación significa cubrir. Expiación significa cubrir. Y el pecado no era hacernos de la vista gorda, pasar por alto, que nadie se dé cuenta, que ya lo dejaron así. No. Se tiene que pagar, se tiene que saldar. Así Y la manera única era cubrir con sangre. Y para eso sacrificaban un cordero. Y Juan el Bautista le dejó a sus seguidores, cuando ve a Jesús, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, y ahí explicando el intercambio que se hizo, Cristo se hizo pecado para que nosotros seamos justificados de Dios. Así. En Romanos 3:24-28 destaca que la justificación es por gracia y por fe. Solamente hay que tomarlo, hay que creerlo, hay que aceptarlo. Es un regalo. La gracia es un don, es una bendición. Porque definitivamente el ser humano no tiene la posibilidad de saldar su propia deuda con Dios. Su pecado queda muy alto para cubrirlo por sí mismo. Solamente la sangre del Cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo puede hacer. Y precisamente Abraham, en Romanos 4 nos menciona que fue justificado por creerle a Dios. Es correcto. Antes de realizar cualquier otra cosa es por fe, porque le cree a Dios. Le fue tomado por justicia, dice la palabra. Efectivamente. Y mire, hermano, en realidad, la culminación o el punto álgido del amor de Dios lo podemos encontrar en esto, en la salvación. Así es. Todo se encierra en que Él vino a darnos su amor, que no lo merecíamos, a justificarnos, pero el objetivo principal es la salvación. Imagínate. Él nos dio la salvación, que no había ningún medio terrenal, no había ninguna manera que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, quiero leerle en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Efectivamente. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia, que es su amor inmerecido por medio de Cristo Jesús. O sea, Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a sacarnos de la muerte en la que nosotros nos encontrábamos y a darnos la esperanza de la vida eterna. Y hermanos, eso es algo maravilloso. Es la máxima expresión del amor de Dios, la salvación del ser humano. Esa es la máxima expresión que Dios nos puede dar de su amor. Que usted y yo seamos salvos a través de Jesucristo por medio de la fe. Tenemos que tomar esa fe por la cual Abraham fue justificado, le fue tomado como justicia. Amén. Cuando él salió de aquel lugar a un lugar que no se le había dicho a dónde iba.
Él únicamente creyó en la palabra dada por Dios y se movió sin saber a dónde iba. La obediencia es un punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos fe, obedecemos a Dios. Y Así eso es es. lo que nos lleva a alcanzar el máximo galardón que Dios nos puede regalar, que es la salvación de nuestras almas, pastor. Así es. Por eso queremos decirle a todas las personas que no nos podemos justificar por lo que hacemos, por los méritos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es el amor de Dios mostrándolo a nosotros. Pero también definir que puede ser que alguien pueda decir yo no he pecado porque yo no he fallado o no he robado, no le he hecho nada mal a nadie. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Y realmente considerar que la salvación es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Y ahí está demostrado en la cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, también estaban siendo colgados dos hombres que igual eran malhechores. Sí. Eran personas que habían hecho mal en la sociedad y lamentablemente, bueno, por algo los habían sentenciado a la muerte. Pero uno de ellos les dijo a Cristo, que es el que se quiere justificar, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos. Pero él hablaba en el sentido de que quería que lo liberaran físicamente y salir de esa cuestión de ley que pesaba sobre su vida. Y creeremos en ti. Pero el otro, que es la declaración que hace, que es lo que estamos compartiendo, le dice, ¿por qué dices esto? Que él ningún mal hizo. Nosotros somos aquí porque estamos pagando lo que hicimos. Pero dice él, ningún mal hizo. Inmediatamente se voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre se dio cuenta todo lo que había hecho, todo lo que había desperdiciado en su vida, pero sobre todo la necesidad del amor de Dios, de la justificación de Dios, porque no se estaba justificando por sí mismo, sabía lo que había pasado, lo que había hecho y por qué causa estaba ahí, y estaba esperando la salvación, porque la salvación puede llegar incluso hasta el último momento, pero puede llegar la salvación, Así es. puede llegar la bendición de que Dios rescate cada vida, y no importa, porque estas personas no tuvieron el tiempo de hacer algo correcto ya estando allí, no había tiempo para más. Por eso demuestra que es por fe. Este hombre no hubo tiempo para hacer algo bueno, en el sentido de que dijera, pues yo voy a hacer algo para corregir. No hubo tiempo para eso. Y eso es por la evidencia de que todo lo que tenía que hacer este hombre era tener fe en Jesús. Creer que Jesús estaba pagando por sus culpas también. Es correcto. Que Jesús estaba allí para darle esa oportunidad de la salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y inmediatamente el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué tremendo alcanzar en el momento propicio, porque es cuando Dios llega. Nunca antes, nunca después, en el momento propicio, cuando necesitamos. Y tal vez en este día, en este momento, tú estés necesitando de esa salvación, de ese amor, ese abrazo de Dios que te pueda justificar cuando veas que Cristo ocupa el lugar de lo que nos corresponde. Se hizo maldición por nosotros. Se hizo pobre para que en su riqueza seamos bendecidos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos sanados. Por lo tanto, este hombre en la cruz, el ladrón, nos da la claridad, el ejemplo profundo de esta palabra que es por fe. Y no importa quién es, cómo vivió, no importa qué tal mal fue,
No importa qué tan bajo en la vida, en la sociedad ha caído, todos alcanzamos misericordia de Así parte es. de Dios, salvación, amor, y este hombre lo alcanzó en el momento más oportuno Sí, para su vida. es correcto. Sí, y queremos puntualizar esto porque hay algunas doctrinas que hablan de la salvación por obras, ¿verdad? Es nada más un paréntesis. Nosotros aquí sabemos que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero en este caso, este malhechor, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarte, bueno, dime qué obra hizo. O sea, lo único que hizo fue creer en Jesús. Así Fue es, creer en el sacrificio, fue creer en que Él era el Hijo de Dios y fue creer en que Él podía rescatarlo de la situación en la que Él se encontraba. Porque sin duda alguna que iban a morir los tres, pero él estaba vislumbrando algo más allá de esa muerte. Él estaba vislumbrando algo más allá que había después de que ellos terminaran, que ellos expiraran. así es, Y tal vez hoy, en este día, tu situación sea una situación desesperante. Tal vez tú sientas que tú no mereces, ¿verdad? Que Dios te escuche. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, pero dice que si hay alguno que es temeroso de Él, a Él lo oye, así ¿verdad? es, Entonces, déjame decirte algo, y esto es algo real. Cuando el ser humano está en necesidad, ¿verdad? El ser humano que ha pecado, el ser humano que está alejado de Dios, cuando está en necesidad es cuando se acuerda de Dios. Y es cuando cierto, su corazón se quebranta. Y es cuando se activa la fe por tu necesidad, vas a creer. así Y es, es cuando la fe se activa y es cuando el poder de Dios empieza a trabajar en tu vida. Es cuando tú vas a descubrir las verdades del Evangelio. Que la salvación, que la vida eterna está únicamente en creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por amor a nosotros. así es. Y precisamente tomando en cuenta el pasaje de San Juan 3:16, y luego vemos el contexto para apropiarnos de esa parte que se está comentando, pues Dios amó tanto al mundo, en la versión traducción viviente, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, Para que todo el que cree, todo el que cree. porque Cristo ya lo hizo. Entonces, simplemente hay que aceptarlo, hay que tomarlo, y ya Él lo hizo todo por nosotros. Así es, Y el versículo 17 es la parte que quiero llegar porque dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por por medio de medio Él. de Él. Maravilloso. Hoy tenemos la oportunidad de que sepamos que esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo, para dar su vida por rescate a todos nosotros, para salvar lo que se había perdido. Y precisamente el versículo 18 también en contexto dice que no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado, simplemente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así es, pastor. La persona tiene la oportunidad de la salvación o de perderla, en creer en Jesús o rechazar a Jesús. Es correcto. Y pues te queremos hacer la invitación. Yo sé que tú eres una persona inteligente. El sentido común está aquí a flor de piel. O sea, ¿qué te conviene más? ¿Creer en Jesús y alcanzar la vida eterna? O como dice en la escritura, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan hablando, y el que no cree ya ha sido condenado. Nos conviene creer en Jesús. Jesús tiene ese amor disponible para todos aquellos que lo necesiten. Acuérdate que el malhechor estaba a punto de partir, estaba a punto de fenecer, estaba a punto de expirar y estaba a punto de irse a un lugar de un sufrimiento eterno. Pero la reacción que él tuvo lo llevó a estar en el paraíso. Así es. Y eso está disponible para todo aquel que pueda creer en el sacrificio de Jesús como el Hijo de Dios.
Yo creo que es tiempo. Hoy es el día en que tú tienes que meditar. Para eso Dios nos ha dado la oportunidad de compartir en este tiempo este mensaje de amor. Este es un Efectivamente. mensaje de amor de parte de Dios para tu vida. Puedes tener acceso a la vida eterna con creer en Jesús, con entregar tu corazón a Jesús. Entonces, te invitamos a que medites, te invitamos a que recapacites, te invitamos a que tú te tomes, ¿verdad? Ese tiempo y seas valiente y diga, yo quiero, porque la oportunidad está abierta. Jesús siempre está dispuesto, pastor, siempre. Así es. Nada más que nosotros tenemos que buscarle, tocar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y todo el que quiera, el que abra, yo voy a entrar. Allí voy a estar con Amén. él, ¿verdad? Y él va a estar conmigo. Entonces, hoy es el tiempo para aquellos que sienten que su vida no tiene sentido. Dios te quiere dar un sentido a tu vida. Dios quiere redireccionar tu vida. Dios quiere enfocarte hacia la meta final. Dios quiere decirte, hoy hay una oportunidad para ti. Hoy es el día. Hoy lo que tú has escuchado es una realidad porque no son nuestras palabras, es la palabra de Dios hablando a tu corazón en este tiempo, en este día, en este momento. Atrévete como lo hizo el malhechor. Di que tú quieres estar con Él en el paraíso. Amén. Por eso les invitamos que si ustedes quieren saber más de la palabra, conocer más del amor de Dios, que pongamos hacer una oración por tu vida, por algún familiar, por cualquier amigo que necesite del amor de Dios. Puede llamarnos o puede escribir un mensajito al número que aparece en pantalla y se te estará atendiendo porque cuentas y vales mucho para nosotros como para Dios, que dio a su Hijo unigénito y que la muestra de amor es ver a Jesús en la cruz de Calvario, que por supuesto lo hizo entregándose por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Hacemos una Así oración, es. pastor, por las personas y pensamos que están tomando una decisión y les ayudamos a tomar ese paso decisivo, crucial e importante en su vida. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de haber compartido el mensaje de tu palabra. Señor, yo sé que hay gente que en estos momentos está haciendo la decisión de entregar su corazón a ti, Padre. Escucha, Señor, su petición, escucha, Señor, su oración y que ese amor, Señor, incomparable, ese amor tan grande, ese amor que no merecíamos, pero que tú nos quieres regalar, inunde sus corazones, Señor. Que ellos puedan creer que Jesucristo vino con una finalidad a esta tierra. Vino a pagar, vino a buscar a los que se habían perdido, vino a rescatar de la esclavitud, del pecado a la humanidad. A todo aquel que quiera, Él está disponible. Y en esta hora, Padre, te rogamos, Señor, que tú escuches a aquellos hermanos, a aquellas personas que están haciendo una oración en este momento y que están entregando su corazón a ti. Bendícelos, Señor, a la distancia. Bendice su vida, bendice sus hijos, bendice su familia, bendice su economía, Señor, y que de hoy en adelante, Señor, ellos puedan entender que han sido salvos, que han sido justificados y que desde hoy en adelante caminarán juntamente con el pueblo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos un real sacerdocio, somos un pueblo santo que tú escogiste, Señor, que tú elegiste, Padre, para que nosotros vivamos en la vida eterna y que en un día, Señor, un día más adelante podamos, Señor, vivir esa paz en la cual dice la Escritura que descenderá la nueva Jerusalén y donde habitaremos y gobernaremos, Señor, en esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando, por cada uno de los hermanos que también han compartido, Señor, esta palabra en cualquier lugar de la tierra, Señor. Bendice sus vidas y que sigamos, Señor, adelante predicando y llevando el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos a cada uno de nuestros oyentes y a aquellos que nos están sintonizando a través de este medio.
Amén. Invitamos a que nos sigas en los siguientes segmentos a la luz de la palabra y que te sean de gran bendición. También comparte este mensaje con alguien que tú consideres que lo necesita. Dios te bendiga. Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones, pastor. Que lo bendiga.